a nivel nacional. Tres elementos sustantivos para el abordaje de lo económico, no solamente desde la perspectiva técnica, científica, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, que es la marca fundamental del trabajo que se viene implementando en los últimos meses desde el gobierno nacional. La lucha contra la guerra económica, que ha afectado de manera determinante el desempeño de la economía, fundamentalmente en dos aspectos. Uno de ellos, el referido al tipo de cambio, que en este caso a través de Dollar Today viene atacándose de manera sistemática a la moneda, al bolívar, a la capacidad de compra del bolívar, y por otro lado el efecto del bloqueo internacional, que vemos de manera sistemática cómo se limita el desempeño y la posibilidad de que el país pueda obtener financiamiento fresco y flujo de capital para el desarrollo económico. Por ejemplo, Venezuela ha venido pagando de manera sostenida, honrando sus compromisos de deuda, y sin embargo los indicadores de riesgo país siguen manteniéndose, aun cuando la República honra de manera religiosa los compromisos y además, se muestra como una buena pagadora. Por otro lado, los indicadores de inflación animados por el tipo de cambio paralelo, que afecta de manera sistemática los mecanismos de formación de precio en el país y que finalmente afecta nuestro pueblo, la capacidad de compra del pueblo. Estos son elementos objetivos y subjetivos de la guerra económica que se emprende en Venezuela y que afecta de manera sistemática las capacidades económicas nacionales. En este marco, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado la Agenda Económica Bolivariana como respuesta a tres elementos fundamentales: el abatimiento de la guerra económica en sus diferentes expresiones, que no solamente tiene que ver con la especulación interna en el mercado interno, sino, como ya lo señalaba, la tasa marcadora en la formación de los precios, el bloqueo financiero internacional, sino que además, por otro lado, lo referido al desarrollo de las capacidades productivas nacionales y además la ruptura del modelo rentista que ha afectado, la composición económica y productiva nacional. Este nuevo sistema de cambio no es una especie de engranaje suelto en la política económica venezolana. Quisiera que por favor vayamos adelantando la presentación. Es un componente de un plan económico articulado en diferentes frentes. La Agenda Económica Bolivariana como respuesta a la emergencia económica venezolana, pero además como línea fundamental para la construcción del futuro, consta de 6 componentes. Uno, y el más importante, es el sistema de protección social. No hemos tomado una medida económica sin preservar los aspectos sociales de la nación, que es un eje fundamental de la revolución bolivariana. Lo económico al servicio de lo social y no lo social al servicio de lo económico. Cada medida que toma el presidente Nicolás Maduro se visualizan los impactos sociales para preservar los alcances y los beneficios que la revolución ha venido desarrollando. El sistema de protección social consta de los siguientes elementos. El Plan 50, que es una agenda de protección de rubros y servicios esenciales para la vida, para la preservación de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. El sistema de subsidios directos, en este caso, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro lanzó la tarjeta de protección de los hogares de la patria, con una prestación dineraria de 14.500 bolívares para los sectores más vulnerables y la ampliación de las misiones socialistas. Otro componente es la reestructuración de la misión alimentación y todos sus componentes, CEVAL, Mercal, Pedeval, Bicentenario, así como el sistema de bodeguero. Es una acción muy comprometida de este gobierno, avanzar en la protección alimentaria de nuestro pueblo. Y el plan de empleo, protección del salario y pensiones, el reciente anuncio del Gobierno Nacional del incremento del cesta ticket y además del incremento del salario mínimo, y el plan de empleo que fundamentalmente está apuntalado en una inversión de más de 126.000 millones de bolívares
para preservar en obras públicas, para preservar justamente esos indicadores extraordinarios de empleo que tenemos a nivel nacional. El próximo componente, por favor. La diferencia de la agenda económica bolivariana en otros momentos de la historia económica del país, ves que ustedes han podido ver al presidente desplegado, hablando, comunicándose y dialogándose con los sectores de la economía real. No habíamos querido avanzar en la construcción del sistema cambiario, del nuevo sistema cambiario nacional, sin antes dialogar, conversar directamente con los actores de la vida productiva real. No solamente quedarnos en los aspectos macroeconómicos, sino que construimos desde abajo la propuesta cambiaria. De tal manera que el sistema cambiario está al servicio de las garantías sociales del pueblo de Venezuela, pero también al servicio del desarrollo de la economía productiva y diversificada. Ya no más el diseño aéreo, etéreo, economicista de los instrumentos macroeconómicos al servicio de la República. 14 motores hemos identificado y con los cuales hemos desarrollado una agenda productiva. El motor agroalimentario, el primero, el motor farmacéutico, el motor industrial, el motor de exportaciones, el motor de economía comunal y social, el motor de hidrocarburos, el motor petroquímico, el motor de minería, el motor turismo, el motor construcción, el motor forestal, el motor de la industria militar, el motor de las telecomunicaciones e informática y el motor de banca y finanzas. Como ustedes ven, todo un sistema productivo articulado con propuestas de agenda, con resultados tangibles, con decisiones en tiempo real que animan a todos los sectores de la economía venezolana a invertir y a producir. La próxima, por favor. Otro componente de la agenda económica bolivariana es el plan de divisas. Iniciado de manera muy eficiente desde finales del año pasado, pero ahora, digamos, agudizado mediante la acupuntura de divisas. Hay 3 elementos sustantivos en ese plan de divisas. El primero, incrementar la eficiencia en la administración de las divisas mediante 2 elementos fundamentales. Direccionar las divisas nacionales, lo que el presidente ha llamado, lo han oído mencionar como la acupuntura de divisas o acupuntura financiera, es decir, colocar las divisas nacionales al servicio de los sectores estratégicos, insumos, materias primas, servicios médicos, por ejemplo, y el programa de sustitución de importaciones. Uno de los componentes más importantes de las limitaciones y las restricciones que tenemos hoy de acceso a divisas es que el país se ensancha en la sustitución de importaciones, en la creación de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos eslabones de las cadenas productivas. Otro componente del Plan Nacional de Divisas, como ya lo mencionaba, es priorizar los recursos a sectores esenciales, fundamentalmente 2, el farmacéutico y alimentos. El farmacéutico y el alimento en toda su cadena, insumos, bienes de capital, para garantizar estratégicamente en el Plan 50 que estos rubros esenciales para la vida estén presentes en todos los hogares de la patria. Y el tercer componente es potenciar el consumo interno mediante la producción nacional. El siguiente componente de la agenda económica bolivariana, el siguiente componente, por favor, es el plan de exportaciones. Ustedes han visto la importancia que le estamos dando a la captura, a lo que es el plan de captura y promoción de nuevos ingresos en divisas. El plan de exportaciones busca promover las exportaciones de productos nacionales e impulsar el potencial exportador de Venezuela más allá de los hidrocarburos con la aplicación de medidas medidas que ya se han tomado, la eliminación de la licencia de exportación, la flexibilización en el requerimiento del RUSAT para los exportadores, nuevas líneas de créditos para apoyar a los exportadores y la aplicación de una nueva tasa de cambio para exportadores que es un mecanismo que ha animado a muchos venezolanos y venezolanas del sector productivo a incorporarse a la era de las exportaciones nacionales. El siguiente componente es la revolución tributaria y la política fiscal no menos importante de la agenda económica bolivariana. El plan construido para el abordaje de la emergencia económica, pero para ir mucho más allá, para romper el modelo rentista y desarrollar nuestras capacidades productivas.
En ese orden, incrementar los ingresos a través del plan de la revolución tributaria, reducir la evasión con mecanismos eficientes y justos. Ya el presidente ha anunciado y hay una comisión de técnicos venezolanos en Ecuador para la implementación de la factura electrónica, direccionar los recursos del nuevo esquema de precios de la gasolina, muy importante, al Fondo Nacional de Grandes Misiones, e implementar una disciplina de control de gasto que haga mucho más eficiente desde el punto de vista de la inversión productiva del Estado, digamos, los presupuestos. El siguiente componente, por favor, el nuevo sistema cambiario. El presidente mencionó que pretendemos romper el modelo del control de cambio conocido que tuvo su momento histórico. Si no hubiese sido por el control de cambio, hubiesen vaciado las reservas internacionales y el país no hubiese construido la robustez financiera que hoy tenemos. El nuevo sistema cambiario, que como lo planteó y diseñó el presidente de la República, es un sistema de captación, de inversión y administración de divisas, que tiene el componente no solamente de dirigir, como teníamos tradicionalmente, sino que tiene la facultad de generar flujo de capital para el país. Dos tipos de cambio están contemplados para poner en marcha este nuevo sistema. Un tipo de cambio protegido, denominado el DIPRO, dirigido únicamente a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritarias. Iniciará con una cotización de 10 bolívares por dólar y se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales. Este tipo de cambio, esta tasa de cambio, busca preservar y proteger a la familia venezolana, a los sectores productivos, sobre todo en el sector de alimentos y el sector de farmacia, que están contemplados dentro del Plan 50. Un segundo tipo de cambio, lo que hemos denominado como el tipo de cambio complementario, el DICOM, que regirá para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Un sistema, dos tipos de cambio. La próxima lámina, por favor. El tipo de cambio protegido está dirigido fundamentalmente para el pago de bienes determinados en los listados de rubros esenciales para la vida, alimentos, medicinas y la materia prima para su producción. Estamos acompañando ahí la indicación del artículo al cual corresponde este planteamiento, que bueno, posteriormente ustedes tendrán el convenio cambiario, ya una vez que se publique. El segundo elemento es para la liquidación de operaciones destinadas al pago de pensiones de vejez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Jubilaciones. ¿Sí? Van a estar protegidos los pensionados, los jubilados, los sectores esenciales para la vida. El pueblo de Venezuela va a estar protegido con este tipo de cambio. La siguiente lámina, por favor. Para el pago del sector salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, artículo 6 del convenio cambiario. El tipo de cambio protegido alcanzará también para el pago de actividades académicas presenciales en el exterior correspondiente a solicitudes aprobadas, así como solicitudes sucesivas hasta el lapso previsto en la oferta académica. Estos son los 4 componentes esenciales de protección del DIPRO o del sistema de cambio, del tipo de cambio protegido, perdón. Tipo de cambio complementario, que lo hemos denominado, como ya lo señalaba, el DICOM. Consumo para viajes al exterior. Las nuevas solicitudes de autorización de adquisición de divisas para realizar consumos con tarjetas de crédito, avances de efectivo de menores con motivos de viaje al exterior, se liquidarán al tipo de cambio flotante DICOM. Se mantiene vigente el procedimiento establecido en la Providencia 011 de CENCOEX, artículo 12. Para aquellas solicitudes de autorización, para realizar pagos en divisas con tarjetas de crédito, avances de efectivo a menores con motivo de viaje al exterior, con estatus de aprobadas, se liquidarán a la última tasa vigente del SICAT. Eso es para aquellos viajeros que, bueno, que ya tenían planificado sus viajes y que tienen sus solicitudes aprobadas. Se mantiene la tasa de SICAT. Tipo de cambio complementario de ICOM. ¿Cuáles son las operaciones que
que cubre las operaciones de venta de divisas efectuadas a las representaciones diplomáticas, consulares y sus funcionarios se efectuarán al tipo de cambio flotante. También las operaciones de venta de divisas generadas por exportación y venta de hidrocarburos se podrán hacer al tipo de cambio DICOM. Las empresas básicas y otros entes de naturaleza no petrolera podrán vender al tipo de cambio complementario flotante. Disposiciones transitorias. Los AAD que habiendo cumplido el proceso de importación y aún no cuentan con ALD y que en el expediente de importación hayan sido consignados a Sencoex. ¿Queda alguna otra lámina? ¿Sí? Disposiciones finales. La determinación de la base imponible de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones aduaneras se efectuará al tipo de cambio de adquisición de las divisas correspondientes a la operación. Las operaciones de adquisición de divisas destinadas a las importaciones que ya se encuentren con ALD se liquidarán a la tasa vigente para el momento en que fueron aprobadas sus operaciones. Muy bien, estos son, en términos generales, es el nuevo sistema cambiario, que yo, como ya lo señalé, el sistema de captación de inversión, de administración de divisas, para la cual pedimos el respaldo, sobre todo de todo el sector productivo venezolano, de las empresas de capital privado. Tenemos un tipo de cambio dual que busca fundamentalmente, está dirigido al desarrollo de las capacidades productivas por un lado y por otro lado a la protección social de los sectores más vulnerables del país, que estamos seguros que va a ser respaldado de manera mayoritaria por aquellos que van a ir incorporándose al sistema de flotación, que es necesario para que el país marche de manera eficiente, que podamos restablecer los equilibrios en la formación de los precios, que podamos además capturar nuevas exportaciones, que sea un mecanismo